El ejercicio 5 de la lista de ejercicios 6 de la página 62 del librillo de métodos cuantitativos. Nos dan una función f definida de R en R, de reales en reales. Una función por partes. Y una de esas partes contiene una función trigonométrica inversa arcotangente de x. Piden en el primer punto graficar y analizar si es inyectiva y o sobreyectiva, justificando. En la parte B pregunta entonces si f es invertible y en caso negativo restringir dominio y o codominio para que lo sea. En este tipo de ejercicios la dificultad surge de que tengamos que modificar ya sea el dominio, el codominio o ambos para lograr que una función sea biyectiva y poder hallar su inversa. Así que hay que tener especial cuidado en ver cómo está definida la función para ver qué cambios tenemos que hacer para lograr que sea inyectiva o sobreyectiva. Puede también suceder de que así como esté definida la función ya tenga inverso, entonces no haya que cambiar nada. Este tipo de ejercicios son los más complicados porque supone restringir el dominio y el codominio y muchas veces se pide modificarlo de forma de obtener el mayor intervalo posible. Vamos a ver entonces cómo resolver la primera parte. Antes, para recordar cómo era el gráfico de la función inversa trigonométrica arcotangente de x. Era una función cuya ordenada estaba con un valor acotado en un intervalo menos pi sobre 2, como está aquí. O sea, la función nunca supera la recta horizontal paralela al eje x y igual pi sobre 2. Lo mismo cuando x tiende a menos infinito. Siempre se mantiene la función con un valor menor a menos pi sobre 2. Como en el ejercicio, en la función f definida por partes, la función arcotangente de x aparece solo cuando los x son mayores o iguales que 0, entonces en esta función que ya de paso la tenemos graficada, en la función arcotangente de x, solo vamos a tomar los x positivos, entonces nos vamos a quedar con este gráfico que tenemos aquí, solo con eso. Igual, de todas maneras, hay que tener en cuenta de que la función nunca supera el valor pi sobre 2. Así que para los x positivos ya tenemos parte del gráfico f. Nos falta graficar para los x negativos. Para los x negativos, la función f está definida como menos x al cuadrado. O sea que el gráfico va a ser una parábola. Y como el signo del coeficiente de x2 es menos 1, menos, la concavidad
va a ser negativa. Eso nos sirve de ayuda para obtener el gráfico. Además, es una función cuadrática que no tiene término en x ni término independiente, así que pasa por el punto 0, 0, o sea que arranca de 0. Va a ser uno de los brazos de la parábola. Entonces, se construye una tabla de valores. Ya la función para los x positivos ya sabemos que es arcotangente de x. De todas formas, consideramos el punto 0, que arcotangente 0, el punto 1, que sabemos que es pi sobre 4, ya que tangente de pi sobre 4, tangente de 45 grados es igual a 1, y hallamos el límite. Cuando x tiende a más infinito, la función, como vimos, se aproxima al valor pi sobre 2, pero sin nunca cortando esa recta horizontal. Y para los x negativos, bueno, elegimos la cantidad de puntos suficiente, como ya sabemos que el gráfico es una parábola. De todas formas, hallamos para estos enteros negativos. Aquí pongo x tendiendo a 0 porque la función f estaba definida como menos x al cuadrado cuando x es negativo, o sea, nunca llega a tomar el valor 0. Bueno, con esos puntos se puede construir el gráfico y, como se observa, para los x negativos, la función es una parábola. El gráfico es una parábola con concavidad negativa. Y la parte en rojo representa la función arcotangente de x, que, como vimos, tiene una asíntota horizontal en, bueno, me quedó mal aquí, una asíntota horizontal en menos pi sobre 2. En pi sobre 2, perdón, porque estamos considerando los x positivos. Una vez que se obtiene el gráfico de la función f, tenemos que discutir si la función es inyectiva y o sobreyectiva para poder afirmar si la función es biyectiva y tiene inversa. En este caso, en nuestro ejercicio, la función es inyectiva porque dos preimágenes diferentes que se tomen en el eje OX siempre hace que las imágenes sean distintas. O sea, gráficamente esto se observa como que cualquier recta imaginaria trazada paralela al eje OX corta a la función solamente en un punto. Por lo tanto, f se justifica afirmar que es inyectiva, como se muestra aquí en el gráfico. Ahora, lo que dije en el inicio, o sea, la función f está definida de R en R, o sea que el codominio de la función es el conjunto de los reales. Sin perder eso de vista, vamos a el gráfico de la función y vemos que cualquier preimagen que tomemos
obtenemos una correspondiente imagen en el eje Y que está dada por este intervalo menos infinito pi sobre 2. Cualquier punto que tomemos en el eje X, trazando la perpendicular, encontramos el gráfico y su correspondiente imagen, pero siempre dentro del intervalo que está marcado con flecha roja. O sea, es el intervalo que va de menos infinito hasta pi sobre 2. Sin embargo, la función estaba definida de R en R, o sea que el codominio eran los reales, o sea todo el eje Y, que está marcado con una flecha en azul. Eso hace que recorrido y codominio de la función no sean iguales. Cuando eso ocurre, la función no es sobreyectiva. Entonces, necesitamos modificar el codominio para que sea igual que el recorrido. Por lo tanto, en nuestra restricción, en nuestro nuevo codominio, va a estar definido como el intervalo menos infinito pi sobre 2. Ambos abiertos, ¿no? Porque se había visto que la función arcotangente se aproximaba tanto como se quisiera, pero nunca cortaba la recta horizontal pi sobre 2, así que hay que tomar el intervalo abierto en pi sobre 2. Por lo que necesitamos pasar de una función f definida de R en R a una función f definida de R en el intervalo abierto menos infinito pi sobre 2. Con eso la función es biyectiva y por lo tanto se puede hallar su inversa. Si una función f cualquiera está definida por partes, entonces su función inversa también va a quedar definida por partes. Así que se necesita trabajar en cada zona y hallar la función inversa de cada una de las partes en las cuales está definida f. Así que comenzamos por trabajar en el intervalo menos infinito 0 abierto, o sea, los x negativos. En ese caso, la función f era igual a menos x al cuadrado y tomamos la notación, en lugar de f de x escribimos y igual menos x2, porque siempre que se trata de hallar la función inversa de una función, se necesita despejar x en función de y. En este caso entonces nos queda x al cuadrado es igual a menos y, pasando el menos, y al sacar raíz cuadrada aparece el signo más menos delante de la raíz. Y el y tiene que ser negativo para que tenga sentido la raíz, ¿no? En este punto había que decidir cuál de los dos signos tomar, si el más o el menos, porque ambos signos no pueden estar presentes. Para decidir eso, lo que se hace es elegir un valor adecuado del dominio, que en este caso estamos considerando los x negativos. Se toma, por ejemplo, el valor menos 2 y sustituyendo en la función el valor menos 2, nos queda el valor menos 4. Así que
Para la función inversa va a ser que cuando y tome el valor menos 4, x tiene que tomar el valor menos 2. Sustituyendo ese valor de y en la función que hallamos, nos quedaría que menos 2 tendría que ser igual a más menos raíz de menos menos 4, o sea que nos quedaría más menos 2. Eso determina que se tiene que tomar el signo negativo para llegar a una igualdad. Así que nos queda que x es igual a menos raíz cuadrada de menos y. Como siempre lo que se hace es graficar la función f con su función inversa en un mismo sistema de eje coordenado, se hace el cambio de notación de cambiar la y por x, la x por y. Y nos queda entonces que y es igual a menos raíz de menos x considerado con los x negativos. Hay una cuestión importante que tenemos que ver, es que si el codominio de la función es menos infinito pi sobre 2, se va a transformar en el dominio de la función inversa. Siempre hay esa transposición, o sea, dominio de la función f se transforma en el codominio de la inversa, y el codominio de la función f se transforma en el dominio de la función inversa. Así que la función inversa, para esta parte que acabamos de hallar, va a estar dada en menos infinito 0. Para los x positivos, la función f estaba definida como arcotangente de x, o sea que escribimos y igual arcotangente de x. Y como estamos considerando para x mayores o iguales que 0, tenemos que ver que cuando x crece y tiende a más infinito, habíamos visto que la función estaba acotada en pi sobre 2. Y ya sabemos por el teórico que tangente de x y arcotangente sería la función inversa, así que la función inversa de arcotangente sería la tangente. Acotado por el valor pi sobre 2. Entonces, resumiendo, partiendo de la función f, llegamos a la función inversa. Como vimos, el codominio de la función f se transforma en el dominio de la función inversa, y el dominio de la función, que en este caso son los reales, se transforma en el codominio en la función inversa. Y la función inversa entonces queda definida como esto que está aquí. Para que quede más claro, el dominio de la función inversa lo podemos representar de esta forma, partiéndolo en 0. Entonces, desde menos infinito hasta 0 corresponde a esta zona x menor que 0, y la función inversa está definida como menos raíz cuadrada de menos x.
y para el intervalo cerrado 0, pi sobre 2 abierto, la función inversa está definida como tangente de x. Y aquí está expresado ese intervalo. Se vuelve a construir una tabla de valores tomando en cuenta el dominio de la función inversa, y una vez que tenemos los valores se puede llevar a un gráfico obteniendo esto que está aquí. Lo grafiqué en forma separada porque esto es lo que conviene hacer, o sea, graficar primero la función f menos 1 y después graficar en forma conjunta, porque si se traza la recta igual x, esta genera un eje de simetría entre f y f menos 1. Entonces, cuando se consideran las dos gráficas, se observa la simetría correspondiente, como se muestra aquí. Siempre hay que recordar que si la función f corta a la recta igual x en un punto, en ese mismo punto la función inversa va a cortarla. Además, si la función f pasaba por 0, 0, tenía como un punto 0, 0, coordenada 0, 0, la función inversa también lo va a tener, como se muestra aquí. Pero primero conviene dibujar la función inversa y después dibujarlas en forma conjunta para observar si aparece esa simetría. Aquí en el gráfico de la función inversa también es importante ver que la función inversa, como estaba definida como tangente de x cuando x está comprendido en el intervalo cerrado en 0, abierto en pi sobre 2, eso lo vemos en el gráfico aquí. El intervalo sería cerrado en 0, abierto en pi sobre 2. Y se observa que la función tiende a más infinito cuando x se aproxima a pi sobre 2, que es parte del gráfico de la función tangente. Con esto terminamos entonces.